Bien. Entonces, vamos a hacer la simulación del diodo. Vamos a hacer el barrido para obtener su curva de corriente. Entonces, otra vez, hacemos la carpeta. Yo, por ejemplo, lo voy a poner aquí barrido del diodo. Agarro mi archivo lib. Lo voy a copiar aquí adentro por si sucede algo no se destruya. Y pues aquí en esta carpeta es donde voy a trabajar. Entonces, eh, me voy a mi simulador, en este caso LTSpice. Vamos a hacer un archivo nuevo, bueno, un nuevo esquemático. File, New Schematic. Y lo voy a guardar ahorita de una vez. Guardar, ay, guardar como, guardar como. Y yo lo voy a guardar pues en mi carpeta personal aquí en Linux. Y voy a guardar el archivo aquí adentro de la carpeta y le voy a poner, por ejemplo, diodo. Guardar. Entonces, si me voy a mi carpeta, ya tengo aquí la simulación y tengo el archivo lib. Eso es importante porque vamos a mandar importar o incluir el archivo lib, y la forma más fácil de incluirlo pues es tenerlo ahí junto, ¿sí? Ahora vamos a hacer el esquemático. Déjenme mandarlo para acá. Ahí está. Y pues para acá. Listo. Aquí tenemos ya nuestros dos, lo que vamos a necesitar ahorita, que pues es el esquemático y el diagrama esquemático que yo tengo que pasar acá. En LTSpice, para mandar e importar componentes, de una de las muchas formas que se pueden hacer es clic derecho sobre el esquemático, ¿sí? Clic derecho sobre el esquemático, o con F2, ¿sí? Con F2 podemos insertar componentes. Con F2 pues aquí yo voy a necesitar, por ejemplo, una fuente de voltaje. Esa es voltage source. Entonces voltage, y ahí ya me aparece. Esta es mi fuente de voltaje, esa bolita. F2, y necesito una resistencia. Puedo buscarla aquí, res, o si le doy R al teclado, inmediatamente me pone una resistencia. Si le doy control R, rota la resistencia, ¿sí? Puedo rotar la resistencia, entonces lo voy a dejar así. Y un diodo, otra vez con F2, y aquí pueden buscar diode, o con la D directamente ponen un diodo. Ahí está. Me faltan las tierras, entonces puedo poner G en el teclado y eso me pone el componente de la tierra, u otra vez F2 y acá buscamos ground, ¿sí? No se crean, las tierras no están acá, desde aquí, G. Y pongo una tierra allá y una tierra acá, ¿sí? Listo. Me falta alambrar, ¿sí? Para alambrar, con F3 se activa la herramienta de alambrado. O si no, desde acá, desde el menú Edit, pueden darle en Draw Wire. Aquí le doy y pues ya me deja alambrar. Clic, empiezo a alambrar. Clic, se suelta el alambre. Y vamos a alambrar entre las terminales. Clic y clic. Clic aquí, clic para dar vuelta, clic acá. Clic aquí, clic acá. Y ya, listo, ahí está mi circuito, ¿sí? Con Escape quito el cursor de alambrado. Escape. Le doy valores a mis componentes. Mi resistencia dijimos que va a ser de 100 ohms. Clic derecho. Si le dan clic derecho cuando se hace manita, aquí en el componente clic derecho, les abre una ventana de edición de propiedades, ¿sí? Aquí puedo editar resistencia, tolerancia, la potencia que soporta. Y si le doy clic aquí cuando se hace el cursor de texto sobre la R, me deja editar nada más esa propiedad, que pues es lo mismo. Yo quiero una resistencia de 100 ohms. ¿Sí? Listo. Ahora, para editar el diodo, necesito pues cambiar el modelo. Entonces, clic derecho acá,
¿sí? Sobre el símbolo del diodo cuando se hace manita, o clic derecho sobre la D y aquí yo puedo poner el nombre de mi modelo. Si doy clic derecho sobre el símbolo, me deja elegir de entre una lista de modelos. Pick new diode. Y aquí vamos a ver que está toda una lista de diodos, bastante larga, pero entre todos estos diodos no está el 1N4001. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, primero, ¿todos ya van aquí o todavía están haciendo su esquemático? Yo ya. Ok, bueno, entonces igual me espero un minuto por los que todavía estén editando. Yo no encuentro la tierra. ¿En dónde era? G. Solo me falta descargar el diodo. ¿Dónde me dijo que estaba, por qué? En el Classroom de la clase, en la sección de la semana 2, material de la semana 2, ahí está el archivito. Ok. ¿Cómo era para la fuente? F2 y Voltage Source, o nada más Voltage. Voltaje, pero con G. Aprovechando un poquito la pausa, profe, a mí no me invitó al classroom de la clase. No, ni a mí, profe. A todos los correos les mandé invitación. Si no lo recibieron, pues les paso ahorita el Yo enlace. solo tengo, yo solo tengo la invitación de la clase de Meet. O sea, está junto. Arriba dice clave de la clase y viene la clave del Meet. Que diga la clave de Classroom. Sí, tienen que agregarla manualmente, no les mandé invitación, tienen que agregarla. Ah, ok, muchas Ujú. gracias. Metan la clave esa en el Classroom y ya se registran directamente a la materia. Profe, ¿me puede repetir cómo se mueve la resistencia? Si la van a mover, R manda a llamar la resistencia y pues no le den clic hasta que ya la vayan a poner. Si la van a rotar es control R, rotan el componente que tengan en el cursor, la ponen y si ya la pusieron y quieren moverla, le pueden dar aquí en Edit y en Move o F7. Edit y Move, le dan clic al componente que van a mover y ya lo pueden mover otra vez. ¿En dónde busco la tierra? G, directamente la pueden poner con G. G y les aparece la tierra en el cursor.
Listo, ya terminó el esquemático. Bien, esperamos un poquito más por los que todavía estén poniéndolo. Y ahorita continuamos. Bien, ahora sí, continuamos. ¿Qué sigue? Me falta importar el modelo para trabajar con mi diodo 1N4001. ¿Sí? Podríamos trabajar con cualquier diodo, en realidad no hay mucha diferencia, pero para que se enseñen a importar modelos vamos a hacerlo de una vez. Ya teniendo en la misma carpeta mi modelo y mi archivo de trabajo de este esquemático, ¿cómo le hago para importarlo? Pues nada más, déjenme maximizar acá. Ya no vamos a necesitar el esquemático. Vamos a irnos en Edit y Spice Directive. Edit y Spice Directive. Le dan clic ahí en Spice Directive y aquí vamos a poner la instrucción que vamos a añadir. Vamos a ponerle punto include y el nombre de mi archivo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba mi archivo? 1N4001.lib. Ese es el nombre del archivo que descargaron. Y pues se me pone aquí el texto de la importación. Lo puedo poner donde yo quiera. Lo voy a poner por acá. ¿Sí? Ahí está. Ese es el archivo que deben de tener. 1N4001.lib. Y con eso se supone que ya cargan en la biblioteca o el archivo del modelo del diodo. Listo. Bien. Ok, si ya incluyeron su biblioteca o el archivo de descripción que queríamos, pues ya nada más me falta asignarle al diodo ese modelo. Si le dan clic aquí cuando se hace el cursor de texto encima de la D del nombre, clic derecho, ahí los deja poner el modelo del diodo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama mi modelo? Lo podemos revisar en el archivo lib. Si yo abro el archivo lib, pues van a ver que nada más son de la 13, de la 12 a la 18, son 7 líneas de texto. Y pues el modelo del diodo es el que está aquí después de la instrucción model, es 1N4001, tal cual. ¿Sí? Es 1N4001, es el nombre de mi modelo. Si yo le pusiera aquí otro nombre, pues lo mando a llamar por ese nombre. ¿Sí? Por ejemplo, si le pusiera puerquito al modelo del diodo, pues lo mando a llamar como puerquito, pero ahorita mi modelo pues se llama 1N4001. Ese nombre yo lo puedo cambiar. Lo cierro porque en realidad no lo voy a cambiar. Me voy para acá y le ponemos el nombre con el que estaba ahí, que es 1N4001. Y ya está configurado mi diodo como un 1N4001. Nos falta configurar la fuente. La fuente, si le dan clic derecho aquí encima de la V de voltaje, igual les deja poner el valor de la fuente. Si le dan clic derecho encima de la bolita de la fuente cuando se hace manita,
los deja hacer configuraciones avanzadas. Ahorita vamos a hacer una configuración simple nosotros. Le voy a poner, por ejemplo, aquí B y le voy a poner, por ejemplo, 2 volts. ¿Sí? Entonces, esta ya es una fuente de 2 volts. Les voy a esperar un minuto para los que todavía están editando algo. ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir otra vez ese? Para poner el voltaje de la fuente, Sí, claro. aquí cuando tienen la B, cuando ponen su fuente se pone una B. Entonces, ponen el cursor encima de la B. Se va a hacer un cursor de texto, ¿sí? Esta barrita. Cuando se haga esa barrita, clic derecho sobre la B y les va a aparecer este diálogo para escribir el voltaje. Y yo pues ahí pongo el valor del voltaje que quiero. Si le pongo 2, ahora esa es una fuente de 2 volts. Si le pongo 10, pues sería una fuente de 10 volts. ¿Se entiende? Sí, gracias. Por nada. Bien, si ya nadie se me quedó atrás, entonces lo que sigue pues ya es definir mis simulaciones y hacer las simulaciones. Ahora, ¿cómo hago simulaciones aquí? Puedo hacer varios tipos de simulaciones. Vamos a ver una más sencilla, que es la simulación de punto de operación. Es decir, con todas las configuraciones así como están, simulador, dame datos, dame información. Para que me dé la información, pues yo le puedo pedir la información de algún componente o la información de un nodo. Entonces, los nodos ahorita no tienen nombre. Vamos a ponerle nombre a los diodos. Perdón, a los nodos. Para poner nombres en los nodos, vamos a utilizar esta A que está en un cuadrito, que es la herramienta que dice LabelNet, que es para etiquetar nodos o redes. Le doy clic y me dice, ok, ¿qué nombre le vas a poner a tu nodo? Y pues vamos a ponerle, por ejemplo, aquí tengo dos nodos. Tengo esta esquinita y tengo esta esquinita. Entonces, pues para que no nos confundamos, le voy a poner a esta esquinita N1 de nodo 1. Ok, aquí N1 de nodo 1. Y le pongo también a este lado. No se debe llamar nodo 1, no debemos tener nodos repetidos, pero ya poniéndolo, pongo el cursor sobre N1, clic derecho y lo puedo editar. Y ya le digo, no, este no se llama N1, se llama N2. Y listo, ya tengo mis nodos de referencia. Entonces, fíjense que su circuito quede así. Otra vez, herramienta de LabelNet, clic, escogen un nombre, N1 por ejemplo, ponen N1 acá y luego ponen acá también y ya cambian el segundo de N1 a N2. Los espero. ¿Listos? ¿Nadie se me ha quedado? No, profe, listo. Bien.
Ok, entonces, si ya tenemos los nodos, ya lo que me falta es definir el tipo de simulación que haré. Nos vamos otra vez acá en Edit y vamos a darle clic aquí donde dice Spice Analysis, ¿sí? Edit y Spice Analysis. Le dan clic ahí y les va a decir, ¿qué tipo de análisis quieres hacer? Y aquí están todos los tipos de análisis que podemos hacer. Análisis transitorio de AC, barrido de DC, de ruido, transferencia de DC u punto de operación, ¿sí? El más simple pues es el de punto de operación. Seleccionan la pestañita de punto de operación y pues en realidad nada más los deja poner el texto. Entonces le dan clic y ya, por ejemplo, lo pongo por acá. Listo, ahí está mi análisis de punto de operación. Y listo. Profesor, ¿cómo puso el punto up? Me perdí por un momento. Edit. Spice Directive, perdón, Spice Analysis. Seleccionan la pestaña de DC, Up, Point. Le dan OK y ya ponen el texto donde ustedes quieran. Edit, Spice Analysis, DC Up Point y ya ponen el texto donde quieran. Gracias. Y pues ya nada más faltaría hacer la simulación, ¿sí? Para hacer la simulación, pues lo que vamos a hacer es esto. Ya nada más le damos aquí al monito que está corriendo, ¿sí? Le dan al monito que está corriendo. Clic al monito que corre y ahí está su resultado, ¿sí? Esta ventanita que se les abre es la ventanita del resultado. Y pues me dice, por ejemplo, que el voltaje ahorita, o sea, me está dando los valores así como está el circuito. Me dice, ok, mira, en tu nodo 1, el voltaje en el nodo 1 que se representa así en Spice B y entre paréntesis el nodo o el componente, B o voltaje en el nodo 1 son 2 volts. Eso pues es obvio porque es el nodo que está conectado a la fuente. Me dice, el voltaje en el nodo 2, y aquí es donde ya tenemos información que nos importa, son 0.66 volts. ¿Cuánto dijimos que era el voltaje que consumía el diodo? Su voltaje de barrera de agotamiento. Más o menos 0.7, pero habíamos dicho que en realidad eran dos niveles de Fermi. Y dijimos que eso era pues entre 0.6 y 0.7 volts. Y aquí está. Nosotros para los análisis lo vamos a seguir redondeando a 0.7. Pero en este momento, para este diodo y con esta configuración, el voltaje real del umbral son 0.66 volts, ¿sí? Es el voltaje que me está consumiendo el diodo. En su barrera de agotamiento hay 0.66 volts. Este voltaje va a variar, si se acuerdan, la temperatura y otros elementos alteran el comportamiento del diodo. Entonces, por el momento son 0.66 volts. Y también el análisis de punto de operación me da las corrientes. Me dice, ok, tienes corriente y me da la corriente en el componente. Me dice, tu corriente en el diodo 1 es esta. Que pues estos son 13.39 miliamperes. O lo que es lo mismo, 13.4 amperes, redondeándolo un poco, ¿sí? Me dice, tu corriente en la resistencia 1. Y pues como el diodo y la resistencia están en serie, pues es la misma corriente, ¿sí? 13.39 amperes, bueno, 13.39 miliamperes. Y me dice, tu corriente en la fuente, y aquí me la va a dar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque en estos componentes está entrando la corriente y en la fuente está saliendo la corriente. O sea, la fuente entrega corriente, por eso me la está dando en negativo. Los demás la consumen. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Preguntas? Ujú. Profe, a mí me salió la intensidad en R1 me salió negativa. Mm,
¿Seguro que puso bien todo lo demás? Que yo lo vea así. No sé si guste que le comparta. No, así lo vamos a dejar. Este circuito pues está muy simple. No, espero que no tengan problemas, o sea, que no tengan errores. Asegúrense de que su diodo esté bien y de que la polaridad de su fuente esté bien. Si está bien, vamos a ignorar el- ese signo negativo, ¿sí? Ok, continuamos. Ahora, vamos a... ¿Qué pasa si yo quiero hacer el análisis en otro voltaje? O sea, si quiero saber cuál es ahora la corriente y el voltaje de mi circuito en 3 volts, por decir algo, pues aquí me vengo, cambio el voltaje a 3 volts y pues corro otra vez el análisis. Corremos el análisis y listo, ahí me dice, tu voltaje en el nodo 1 son 3 volts. Tu voltaje en el nodo 2, si se fijan, ya subió mi voltaje. O sea, el diodo antes tenía .66 volts. ¿Cuánto tiene ahorita? Revisen sus simulaciones y cuánto les da el voltaje del diodo en este momento. ¿Cuánto tienen de voltaje de diodo? ¿Nadie? Yo tengo bueno, sí, 2.3 más o menos entre la diferencia de... No, el voltaje del diodo, ahí lo tienen directamente. .72, sí, y ahora .78. Muy bien, compañero. Bien. El modelo del diodo está definido en el archivo lib, en el que les dije que bajaran y cargaran ahorita. Ahí está definido. Le pueden cambiar el nombre, le pueden poner como ustedes quieran, ¿sí? No descargué ese y me sale error. Pues sí, yo creo que por eso. Descárguenlo y lo necesitan para trabajar, ese no es opcional. Y las dos cosas tienen que estar guardadas en la Sí, misma carpeta. los dos archivos en la misma carpeta. Donde tengan su modelo lib, ahí tienen que hacer la simulación. Tienen que hacer su simulación con LTSpice. ¿Va? ¿Ese me lo podía repetir cómo se hace, profe? No me quedé en ese pedazo, pero lo demás sí lo hice. Ok. En Meet, perdón, en el Classroom, en la sección de la semana 2, hay un apartado que dice material de la semana 2. Ahí hay un archivo que es el 1n4001.lib. Le dan clic ahí, bajan el archivo y lo van a guardar en donde ustedes quieran, ¿sí? En una carpeta en su computadora. En la carpeta donde lo guarden, ahí tienen que guardar el esquemático que estamos haciendo en LTSpice, para que estén juntos y lo puedan mandar llamar, ¿sí? Sí, ok, gracias.
Bien, continuamos. Entonces, ¿entiende esto? ¿Alguien tiene problemas hasta el momento? No. Bien. Si no hay problemas, entonces vamos al siguiente paso, que es hacer ya un barrido de corriente. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer esta gráfica de aquí, ¿sí? Por ejemplo, la gráfica esta, la gráfica rosita. Si quisiera hacerla, pues lo que tendría que hacer es empezar desde un voltaje negativo, desde cero, y poner en mi fuente en cero. Entonces 0, y mido la corriente y el voltaje en el diodo. 0.5 a lo mejor, y luego mido la corriente y el voltaje en el diodo. 1 volt, mido la corriente y el voltaje en el diodo. 1.5, y así sucesivamente, ¿sí? Hay una forma de hacer eso de manera automatizada, que es con un barrido de voltaje. Para hacer el barrido de voltaje, vámonos a los análisis, ¿sí? Edit, Spice Analysis. Permítame tantito. Ahí está. Bien, entonces ya no vamos a hacer el análisis de punto de operación, vamos a hacer un análisis de barrido de DC. Para hacer el análisis de barrido de DC me voy a DC Sweep, a la pestaña que dice DC Sweep, y aquí voy a hacer el barrido. Aquí le digo al sistema, mira, quiero que esta fuente la agarres y manualmente incrementes voltaje y midas, incrementes voltaje y midas, incrementes voltaje y midas. ¿Y cuál es esa fuente? Pues necesito decirle cómo se llama la fuente que quiero que esté incrementando. Aquí donde dice Name of First Source to Sweep, ahí le vamos a poner cómo se llama mi fuente, pues en este caso se llama B1, ¿sí? B1. Tipo de barrido, Type of Sweep, le vamos a poner lineal, ¿sí? Porque yo puedo decirle, incrementa el voltaje a punto 1 y luego incrementa el voltaje a 10 y luego incrementa el voltaje a 1000. No, quiero que lo haga lineal, quiero que los incrementos sean constantes. Valor de inicio, voy a ponerle aquí, por ejemplo, 0 volts, y quiero ver qué pasa si hago incrementos hasta 5 volts en stop value, y el incremento pues puedo hacerlo de lo que yo quiera. Por ejemplo, le voy a poner 0.1 volts, ¿sí? Entonces aquí les dejo esto para que lo vean. Nombre de la fuente, pues mi fuente se llama B1. El tipo de barrido, lineal. Valor de inicio 0, valor de paro 5, e incrementos de 0.1 volts. Eso significa que mi fuente va a empezar en 0, el circuito mide todo en 0. Luego el sistema cambia el valor a 0.1 y mide cómo está todo el circuito en 0.1. Luego sube el voltaje de B1 a 0.2, vuelve a medir todo. Sube el voltaje de B1 a 0.3, vuelve a medir todo. Sube el voltaje de B1 a 0.4, vuelve a medir todo. Y esos datos me los va a ir guardando. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Bien. Entonces vamos a hacerlo. Le voy a dar OK y ya me deja pegar, y lo voy a pegar aquí abajito del OP. Si se fijan, cuando pego el DC se comenta, que aquí en el simulador el punto y coma es para comentar, se comenta el OP.
Esto se hace para no tener muchos análisis de manera simultánea, pero los análisis se pueden hacer de manera simultánea sin problema. Esto es nada más para no sobresaturar de información, ¿sí? Los espero para que pongan todos eso. Listo. Bien. Ok, si ya no se me quedó nadie, pues otra vez le damos al monito corriendo. Y van a ver que ahora se les va a abrir una gráfica, ¿sí? O bueno, una visualización de una ventana para visualizar las gráficas. Aquí yo puedo visualizar, como ya tengo una serie de datos, ¿sí? Una serie de datos, yo puedo visualizarlos gráficamente. Y ahorita estoy en el modo interactivo, que es lo que yo modifique ahorita en el circuito se va a ver en la gráfica. Por ejemplo, me traigo el cursor y si se fijan, si selecciono la ventanita del circuito, cuando me acerco a los nodos, el cursor se convierte en una punta de osciloscopio, ¿sí? Voy a darle clic aquí y pues ahí se ve el voltaje que estuve graficando. Se ve la rampa de voltaje, o sea, desde 0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a 5 volts. Si yo le doy clic acá en el lado del diodo, ¿sí? Me va a graficar el voltaje del diodo, que es este, ¿sí? Y por ejemplo, si en lugar de en los nodos pongo el cursor sobre un componente, van a ver que se convierte en un amperímetro de gancho. Y si le dan clic ahí, les va a graficar la corriente de ese componente. Otra vez, ahora sobre el diodo y me grafica la corriente del diodo, ¿sí?
ahorita pues ya tengo aquí un revoltijo. Puedo cerrar la gráfica. Vuelvo a correr la simulación y me vuelve a aparecer la gráfica limpia, ¿sí? ¿Qué me interesa? Dijimos que íbamos a graficar la corriente del diodo, ¿sí? Entonces voy a darle clic aquí en la corriente del diodo y ahí está. Ahorita nada más me interesa la corriente del diodo, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esta gráfica y por qué no se parece a esta de aquí? Porque esta gráfica es de corriente del diodo contra voltaje del diodo. Y esta es corriente del diodo contra voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces por eso esta gráfica está cucha. Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje X. No quiero el voltaje de la fuente en el eje X, quiero el voltaje del diodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ponen su cursor aquí sobre el eje X y van a ver que se les convierte en una reglita amarilla. Le dan clic ahí cuando se hace reglita amarilla, clic derecho, perdón, y los deja modificar las propiedades de la gráfica. Y me dice, ¿qué cantidad estás ploteando? Y me dice, estás ploteando B1, ¿sí? Estás ploteando B1. ¿De dónde va? De 0 a 5 volts en incrementos de medio volt. Entonces yo puedo cambiar aquí lo que estoy graficando. Voy a ponerle, a ver si me acuerdo de la sintaxis, el voltaje del diodo es el voltaje en el nodo 2, ¿sí? Para eso le pusimos nombre a los nodos. Entonces voy a ponerle aquí B y entre paréntesis N2. Ahí. B y entre paréntesis N2. Vamos a ver si no explota. Ahí está, ¿sí? Ahí está mi gráfica. Igual aquí se ve cortada pues porque es una gráfica muy apachurrada, muy chaparrita. Entonces no se alcanza a ver tan bien como en mi presentación, ¿sí? En mi diapositiva de acá. ¿Se entendió esto? ¿A alguien no le salió? Sí, profesor. Ok. Todo bien. Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. Ok. Entonces, si nadie tuvo problemas, pues así es como grafico, o sea, manualmente, lo que estábamos haciendo ahorita de subir el voltaje manualmente y de manera automatizada la gráfica de corriente de mi diodo, ¿sí? Así es como las calculo. Si no hay preguntas, entonces voy a continuar. Voy a dejar esto aquí, no lo voy a cerrar todavía y me voy a ir a el Classroom, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya vamos a hacer la actividad 1. Actividad 1. Si abren su actividad 1, aquí les voy a explicar esto porque estaba pensada para clase presencial, entonces les voy a decir qué es lo que no se va a hacer. Las actividades, este es el formato que yo les puse. Para las primeras actividades ya les puse yo básicamente el documento lleno, ya nada más ustedes tienen que cambiar algunos datos, ¿sí? Lo que aquí tienen la descripción del circuito, lo que van a hacer, el diagrama esquemático que van a usar, ¿sí? Este es el diagrama que usamos ahorita, los valores de los componentes, que son los que estuvimos utilizando, y aquí tienen el procedimiento, que dice arma el circuito de la figura 1 usando los valores de componentes especificados, ya lo hicimos. Alimenta el circuito con menos 5 volts, mida la corriente del circuito, o sea, la corriente del diodo, y anótela en la tabla correspondiente. ¿Qué van a hacer? Para el paso 2 y para el paso 3, ustedes manualmente se van a venir acá a su circuito y ahorita no. Aquí me van a poner, dijimos que eran, ¿cuánto? Menos 5, entonces aquí me le ponen, por ejemplo, menos 5. Vamos a ver si el simulador soporta los menos 5. Y déjenme comentar el de DC y poner el de OP ahí. Entonces, no se crean, este es de DC. Ahí está. Para modificar los comandos, clic derecho y se les abre un editorcito de texto. Entonces, el OP ahorita estaba como punto y coma OP y quedamos que eso era comentado. Lo regreso a punto OP y comento el de DC. Clic derecho y reemplazo el punto por punto y coma. Listo, entonces voy a correr la simulación con menos 5. Vamos a ver si no explota. Ahí está. Y me da la corriente del diodo y me da pues todos los demás elementos. Entonces, esta es la corriente del diodo. ¿Qué hago? Voy y anoto este valor en
la tablita acá, aquí, menos 5, cuál es la corriente del diodo, y también de una vez anotan cuál es el voltaje del diodo, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen? Lo mismo para menos 4, le ponen menos 4 y anotan corriente y voltaje, le ponen menos 3 y anotan corriente y voltaje, le ponen menos 2 y anotan corriente y voltaje, le ponen menos 1 y anotan corriente y voltaje, y así con todos estos valores. ¿Se entiende esta primera parte? Bien, son un montón de puntos, pero pues son varios en el equipo, entonces repártanse el trabajo. Ya que terminan eso, ¿sí? Ya que terminan eso, este paso de toma de fotografías, pues obviamente no, porque no estamos en el laboratorio, ¿sí? Van a graficar la curva de corriente, o sea, los valores que tienen ustedes aquí abajo los van a convertir a una gráfica, con lo que quieran, con Excel, con cualquier software matemático lo pueden convertir a una curva. Y luego en el paso 9 van a hacer la simulación, ¿sí? Aquí que en el paso, me comí un L, listo. Ahí, hacen la simulación que acabamos de hacer ahorita, nada más en lugar de 0 a 5, la van a hacer de menos 5 a 5. ¿Sí se entiende? De menos 5 a 5. O sea, aquí en lugar de 0, pues va a ser de menos 5 a 5. Y con un delta, si viene el delta ahí... No, no está especificado. Entonces dejan el de punto 1 que usamos. ¿Se entienden esos pasos? ¿Dudas? Bien. No, ninguna. Si no hay dudas, entonces, ya que terminen todo eso para su N1 4001, me lo van a repetir para un diodo Zener. O sea, todo el análisis lo van a repetir para un diodo Zener. O sea, todo esto ahora para un diodo Zener. Y acá en la tabla pues también tienen sus espacios para el diodo Zener. ¿Sí? No sé por qué tiene un más. Creo que yo me equivoqué alguna vez que lo estaba editando. Y ahí está. ¿Sí? Repiten todo para el diodo Zener. ¿Cuál diodo Zener? El que ustedes quieran. Ya sea que encuentren un diodo Zener en LTSpice o que si vienen diodos Zener, pero no les voy a decir cuáles son, ustedes búsquenlos. Pero según yo sí viene al menos un diodo Zener. No, de hecho vienen varios diodos Zener. Si no, pueden ustedes descargar cualquier modelo de diodo Zener, modelo lib, y lo pueden cargar así como cargamos ahorita el diodo 1N4001. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad 1. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, sí se entiende. Bien. Tengo una duda rápida. Ujú. Entonces, después de las tablas, ¿le ponemos una foto de las gráficas que sacamos? No, otra vez, fotos no porque no están haciendo nada en práctico. Pero de las gráficas que vamos a hacer en Excel. No, la gráfica, o sea, no foto, me la van a incluir la gráfica ahí o le van a hacer una captura a la gráfica. O sea, Entonces le tomamos como captura de pantalla y lo ponemos en el documento. sí, o sea, como ustedes quieran, pueden tomarle captura de pantalla y pegarla ahí. Si lo hacen con software matemático, pues exportan la imagen, incluyen la imagen. Si lo hacen en hojas de cálculo, pues pueden copiar y pegar directamente la gráfica de la hoja de cálculo ahí. Es un documento, o sea, el Google Docs acepta que peguen material de otros editores, ¿sí? O sea, pueden pegar la gráfica aquí tal cual, o sea, pueden pegar la tabla y la gráfica asociada a la tabla. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Ujú. O sea, lo que van a hacer es, estas imágenes pues no las reemplazan porque ustedes no hicieron nada en práctico. Medición de corriente también, esto no lo van a poner ustedes. La obtenida manualmente, aquí es donde me van a poner la imagen, ¿sí? Ya sea que me pongan la imagen, el archivo de gráficos de Excel, la captura, lo que ustedes quieran, pero aquí es donde me la van a poner. Y acá me van a poner la que hagan con la simulación, ¿sí? La que saquen de la simulación, igual. Déjenme ver, según yo en LTSpice tiene la opción para exportar como imagen. Vamos a, déjenme comentar el OP, punto y coma, y descomentar el barrido de DC.
quitamos punto y coma y ponemos, quitamos punto y coma y ponemos punto, hago el análisis, corre simulación, vamos a ver la corriente, cambiamos el eje X, lo quiero con respecto al voltaje de N2, y según yo los deja exportar imagen. Simulation Tools, sí, los deja escribir a un archivo EMF, que es una extensión rara, pero sí la soporta el Word, por ejemplo, si fueran a hacerlo en Word. Y creo que la soporta también el Google Docs, ¿sí? La soporta Google Docs. Si no, le pueden dar aquí donde dice Copy bitmap to Clipboard, Copy bitmap to Clipboard, y le dan clic ahí, y si tienen abierto por ejemplo Paint, pueden pegar la imagen ahí en Paint y ya lo guardan como imagen, ¿sí? Copy bitmap to Clipboard. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí para que vayan avanzando. Y la siguiente clase voy a revisar la actividad, ¿sí? La actividad pues tienen también las 2 horas de la siguiente clase para hacerla. Eso significa que los que lleguen ya con la actividad hecha pues se las reviso al inicio y ya se pueden retirar. Si no, pues tienen las 2 horas para terminarla. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, sería todo por el día de hoy. Nos vemos y tengan buena tarde. Sale, hasta luego, profe. Igualmente, gracias. Profesor, tengo una última duda, lo siento. Ujú. Entonces, ¿solo un integrante del equipo la entrega o todos la entregan? Nada más necesito un reporte por equipo. Ya ustedes verán si se reparten el reporte o el reporte lo entrega uno solo, como ustedes quieran. Ok, y podemos, no sé, poner los nombres de los integrantes en el trabajo o no. Pues pueden ponerlos al inicio del documento si quieren. De todos modos, se supone que por eso yo tengo la lista de integrantes de los equipos, ¿sí? Pero pueden ponerlos al inicio del documento, sin problema. Profesor, Ok, profesor, entonces lo de los nombres del equipo no se lo han entregado casi ningún equipo, ¿verdad? Ah, sí es cierto. A ver, déjenme ver eso. Yo tenía la idea de que sí ya me lo habían entregado, pero si no, ahorita los anoto. sí, Ok. estaba confundido, yo no. Ujú. Bien, entonces los que ya tengan equipo completo, díganme. ¿Quiénes ya tienen el equipo completo? A ver. Juan, a ver, López González. Entonces, López. Déjenme recorrer esto para acá. Ah, caray. A ver. Aguirre, Rosas, Jason, Andrade, Pedrosa, Carlos. ¿Sí están aquí? Pañuelos, Angulo. No, entonces es la lista vieja. Déjenme actualizarla. Chiao. Bueno, como esto ya nada más es administrativo, voy a terminar la grabación. Y pues ya hacemos los equipos. Detener grabación. Detener en el Kazam.